Bienvenido a Educando TV en esta sesión para tercero y cuarto de primaria en la asignatura de matemáticas. Pues bien, ¿recuerdas que estuvimos trabajando en la sesión pasada? Estuvimos trabajando con algunas medidas del área, algunas unidades de medida como el centímetro cuadrado, el decímetro cuadrado, el metro cuadrado, que nos van a servir para encontrar el área de diferentes figuras, ¿verdad? ¿Qué crees? En esta ocasión vamos a trabajar con puras imágenes. No, ¿verdad? Vamos a trabajar con comparación del peso de los objetos. Cuando hablamos de peso, ¿tendrá que ver con el tamaño también? ¿Tú qué crees? Si una figura es grande, ¿pesará más? Si una figura es pequeña, ¿pesará menos? ¿Tú qué crees? Pues vamos a ver. En esta ocasión vamos a comparar a partir de lo que nosotros vemos, ¿cuál de estas figuras pesará más? ¿Sí? Vamos a encerrar del par de imágenes que tenemos acá, ¿cuál pesará más? ¿Sí? Si nosotros comparamos, por ejemplo, la herradura y una rosa, ¿cuál pesa más? ¿Sí has tenido en tu mano una herradura, de esas que le ponen a los caballos? ¿Qué tal está? ¿Está pesada o no está pesada? Está pesada, ¿verdad? Bien, si tú has tomado una rosa, ¿está pesada o no está pesada? Pues si las comparamos entre herradura y rosa, pues yo puedo decir que pesa más. Claro, la herradura. ¿Sí? ¿Tú crees lo mismo? Bien. Ahora, vamos a ver este otro par de imágenes. Tenemos una guitarra y tenemos un piano. ¿Cuál pesará más? Claro, el piano. ¿Por qué? Porque, pues yo creo que está más grande, ¿verdad? Y si nosotros hemos visto en algún lugar un piano y hemos visto en algún lugar una guitarra, pues más o menos tenemos la idea de cuánto pesa cada uno, ¿verdad? ¿Has visto alguna vez alguna persona cargar un piano para tocarlo? No, ¿verdad? En cambio, sí puede cargar una guitarra. Y eso nos da idea de cuál pesa más. Ahora, esta, tú tienes una para ir a la escuela, una mochila. O también puedes tener una lonchera. ¿Cuál pesa más? Exacto, pesa más la mochila, y más si le metes todos los libros, ¿verdad? Pero si las tocamos así, si las palpamos, si nosotros comparamos el peso, entonces podemos ver que pesa más a lo mejor una mochila. ¿Por qué? Porque la lonchera es un poco más pequeña. Aunque claro, algo que también debes de saber es que depende mucho del material con el que esté hecho. Porque puede ser que esta lonchera, aunque esté más pequeña, ¿qué tal si lleva metal? Y esta no lleva metal. ¿Y el metal es más pesado o es más ligero? Pues claro que es más pesado, ¿verdad? Pero en este caso vamos a hablar de una lonchera y de una mochila que tienen el mismo material. Por lo tanto, ¿cuál de estas dos crees tú que pesa más? Muy bien, la mochila, ¿sí? Entonces podemos decir que la mochila es la que pesa más. Ahora, allá tenemos también otros dos objetos. Es un sacapuntas, claro que está un poco más grande, ¿verdad? Porque está en imagen, pero es un sacapuntas y es una goma. De estos dos objetos, ¿cuál crees tú que pesa más? Y eso sí lo tienes en tu estuche de materiales, ¿verdad? Ahí llevas lápices, llevas gomas, sacapuntas y demás. Y cuando tú palpas el sacapuntas y palpas la goma, ¿cuál pesa más? A pesar de que se viera más chiquita la goma, ¿qué pasa con ella? Pesa más que un sacapuntas, ¿verdad? Y nos vamos dando la idea de que va a pesar de acorde a qué? Al tamaño, pero también a qué otra cosa? A el material del cual esté elaborado. Bien, ahora tenemos un candado y unos globos. ¿Cuál pesa más?
Lógico, el candado, ¿verdad? ¿Cuántos globos crees tú que necesitemos para que pese lo mismo que un candado? Uf, muchísimos. ¿Por qué? Por el tipo de material también con el que están hechos los globos. Y sobre todo porque dentro de ellos, ¿qué tienen? Aire. ¿Y el aire pesa? Sí, pero menos, poquito. Entonces, observando las figuras ya pudimos encontrar cuál pesa más y cuál pesa menos. Ahora, si comparo la guitarra con la rosa, ¿qué pasa? Ah, pues entonces la guitarra pesa más que la rosa. ¿Sí? Ahora, si comparara la lonchera con el sacapuntas, ¿cuál pesa más? Pues, por lógica, la lonchera. ¿Sí? Si comparo el candado con el piano, ¿qué pasa? Ah, pues yo creo que el piano sigue pesando más que un candado. Y tiene que ver también por el tamaño. ¿Sí? Por lo regular nosotros cuando vemos dos objetos, a veces en lo primero que nos fijamos no es en cuánto pesa, sino en el tamaño que tiene. Y eso nos da una idea de cuál de los dos está más pesado, ¿verdad? Pero también hay otras cosas que nos pueden engañar, que puede ser que se vean más grandes, pero en realidad pesen menos que algo que está más pequeño. Y ahí entra en juego, ¿qué? El material del cual estén hechas las cosas. Por ejemplo, mira, aquí yo tengo un dado. Este dado es de plástico. Y por dentro está hueco. Ah, pero aquí tengo otro dado. Y este dado no está hueco. Y aparte está hecho de un material más, ¿qué? Pesado. Entonces, aunque se ve más pequeño, este pesa más que este, aunque se vea más grande. Y ahí entra en juego lo que yo te mencionaba, el material del cual esté hecho. Te voy a hacer una pequeña pregunta. ¿Qué pesará más? ¿1 kilo de algodón o 1 kilo de cadenas? A ver, ¿qué tal? A ver, pon a trabajar tu cabecita. ¿Qué pesará más? ¿1 kilo de algodón o 1 kilo de cadenas? Muy bien, pesa lo mismo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de 1 kilo, ¿verdad? Aunque si nos vamos al tamaño, ¿de cuál voy a tener más? ¿De algodón o de cadena? Pues de algodón, porque necesito muchísimo para que pese lo mismo que 1 kilo de cadena, ¿sí? Más o menos por ahí es lo que estamos explicando el día de hoy, donde tú puedes darte cuenta que dos objetos tienen pesos diferentes, pero que también eso va de acorde a qué? Al tamaño y al material del cual esté elaborado, ¿sí? Muy bien. Bueno, vamos a quitar estas imágenes porque vamos a trabajar con una tablita en la cual vamos nosotros a pesar algunos objetos y para eso vamos a utilizar una herramienta. Normalmente para que tú veas cuánto pesa algo, ¿qué utilizas? ¿Podríamos utilizar una regla? No, ¿verdad? Podríamos utilizar, no sé, ¿un metro? Yo creo que tampoco sería muy viable, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el metro, ¿qué es lo que mide un metro? Mide longitudes. ¿Qué es lo que mide una regla? Igual mide longitudes. Por lo tanto, no nos ayudaría a saber cuánto pesa algo, ¿sí? ¿Qué utilizan en la tienda, por ejemplo, para saber cuánto es 1 kilo, 1/4, 1/2 o cuánto pesa algún producto? Utilizan una balanza, ¿sí? Bueno, hace muchos años utilizaban las balanzas. Ahora ya casi no se ocupan una báscula, ¿verdad? Y ahora ya está electrónicas que solamente le pones el producto y le marcas y ya salió cuánto pesa, ¿sí? Pero vamos a volver un poquito a los tiempos de antes.
cuando no había todavía aparatos electrónicos con los cuales pudiéramos ver el peso de las cosas. Ahora, ¿qué utilizamos? Utilizamos la báscula y en fin, hay muchas herramientas. Pero anteriormente, ¿qué se utilizaba? Se utilizaba una balanza. Esta es una balanza, ¿sí? Como tú la puedes observar, esta balanza nos permite comparar el peso de dos objetos. ¿Qué pasa cuando un objeto está más pesado? ¿Qué pasa con la balanza? O bueno, vamos a ponerlo bien práctico. ¿Has ido al sube y baja? ¿Sí? ¿Qué pasa si tu hermano mayor y tú se suben? ¿Quién queda arriba y quién queda abajo? Ay, pues el que está más pesado, ¿dónde queda? Abajo. ¿Y el que está más ligero? Arriba. Ah, pues eso es lo que pasa en una balanza. Que el objeto que pesa más siempre va a quedar del lado de abajo, ¿sí? Y el objeto que pesa menos siempre va a quedar del lado de arriba. Bien, nosotros tenemos aquí dos objetos, dice objeto 1, objeto 2, que pesa más, y cómo le hacemos para saber qué pesa más. Bueno, yo aquí ya te di una idea de que vamos a utilizar una balanza, ¿sí? Esta balanza que también se utilizaba, o a lo mejor todavía en algunos comercios se utilizan las básculas, pero ahí utilizan básculas donde tienen pesos para ir equilibrando cuánto pesa cada cosa, ¿sí? Bien, cuando nos piden el objeto 1, un plumón, aquí tenemos un plumón y una tijera. Antes de pesarlas, a mí me gustaría preguntarte, ¿cuál crees que pesa más? ¿El plumón o la tijera? A ver. Bien, aquí mis amigos me dicen que creen que pesa más la tijera. Vamos a ver si acertaron. Y a lo mejor yo creo que también tú te fuiste con esa idea. Vamos a ver si es correcta. Y para eso vamos a utilizar, ¿qué es? La balanza. Una balanza, cuando tú la utilices, forzosamente debe de estar, como dice su nombre, balanceada. Es decir, que de los dos lados esté equilibrada. Porque si no pasa lo que pasa en los comercios, nos roban. ¿Verdad? En lugar de darte 1 kilo, te dan 800 gramos. ¿Sí? Ese es el truco también de las balanzas. Entonces vamos a poner la tijera y vamos a poner el plumón. Y observa, le acertaste. Realmente la tijera pesa más que el plumón. ¿Sí? Entonces vamos a poner aquí, ¿qué pesa más? Pues la tijera. ¿Sí? La tijera pesa más. ¿Cómo lo comprobamos? Lo comprobamos con una balanza. ¿Sí? Yo aquí la voy a dibujar porque no sé si tú en algún, a lo mejor buscando por internet encontraste algo así, porque era lo que se utilizaba antes, una balanza. Y ahí medían las monedas de oro, la plata, el cobre y en fin. Y con eso determinaban el precio dependiendo de lo que pesara. En este caso nos sirve para comparar el peso de los objetos. Ahora vamos a ver un libro y un cubo. Bueno, yo pensaba ponerte este cubo, ¿sí? Pero vamos a ver este libro y ¿sí? Porque los vemos igual de grandotes los dos, ¿verdad? Y así como que se vería mucha la diferencia. Pero ¿por qué quiero que veas esto? Observa, este es el cubo. Como no hay nada, pues lógico, pesa más. Ah, pero ¿qué pasa? Lo voy a poner acá. ¿Qué pasa si le pongo el libro? ¿Ya viste? ¿Qué pesa más entonces? Pesa más el libro.
aunque se vean casi igual de grandes, es por el material del cual están hechos. Este cubo es hueco, este libro está con un montón de hojas y cada hoja tiene un peso. Entonces, si las juntas todas, pues es lógico que pese más. Y entonces encontramos la otra respuesta. ¿Qué pesa más, el libro o el cubo? Pesa más el libro. ¿Cómo lo comprobamos? Por medio de una balanza. ¿Sí? Ahora bien, vamos a comparar otro par de objetos. Un vaso de tierra. Bueno, yo fui allá a tierra y como está haciendo tanto calor, fíjate, está caliente todavía. ¿Sí? Entonces, este vaso de tierra pesará más que un rico y delicioso mango. ¿Tú qué crees? ¿Sí? Vamos a comparar. Entonces vamos a bajar el libro y vamos a bajar el cubo y subimos el mango. Hasta ahorita pesa más porque está solo, ¿eh? Pero vamos a ver qué pasa cuando utilizamos el vaso de tierra. ¿Sí? Quiere decir que la tierra, el vaso con tierra pesa más que un mango. Y vamos a completar nuestra tabla. ¿Qué pesa más? El vaso de tierra. ¿Cómo lo comprobamos? Por medio de una balanza. ¿Sí? Bien. Nos quedan otros, las llaves y la tableta. Antes de que yo los pese, yo quiero que tú me digas cuál pesa más. Una tableta. ¿Sí sabes qué es una tableta? ¿Sí? Es un aparato electrónico que te sirve para juegos, internet y demás. Bueno, aquí tengo una tableta. ¿Qué pesará más? ¿Esta tableta o estas de San Pedro? ¿Cuál pesará más? Bueno, algunos amiguitos me dicen que la tableta. Como yo las estoy palpando, no te puedo dar la respuesta hasta que lo pesemos. Entonces ponemos la tableta y ponemos las llaves. Y tenían razón, pesa más la tableta. ¿Por qué? Porque aunque son muchas las llaves, cada una tiene un peso muy pequeño. Entonces necesitaríamos a lo mejor como 3 de estos para llegar al peso de una tableta. Y lo completamos. ¿Cuál pesa más? La tableta. ¿Cuál fue nuestro método para poder saberlo? Utilizar la balanza. Bien. Una taza y un vaso. Tenemos otro par de objetos. Una taza y un vaso. Yo veo más grande el vaso, pero vamos a ver si eso influye para ver cuál pesa más. ¿Tú qué dices? ¿Cuál pesa más? ¿La taza o el vaso? Vamos a ver. Taza, vaso. ¿Qué tal? ¿Por qué crees que pesa más si casi se ven iguales? Exacto, por el material del cual está hecho. Porcelana, cartón. ¿Sí? Y si tú te das cuenta, si tú tomas un plato de porcelana de tu casa, ¿cómo está? Pesado. Y si te dan un desechable, pues no pesa nada, ¿verdad? Y eso va a depender que aunque tengan el mismo tamaño, el material influye para ver su peso. Y entonces podemos decir que pesa más la taza. ¿Qué utilizamos? La balanza. Bien, vamos a ver el último par de objetos que tenemos para pesar. Unos lentes, ¿sí? Ahora que está haciendo tanto calor. Y tenemos un teléfono. Respuesta, ¿cuál pesa más? Pues el teléfono, ¿verdad? Vamos a ver si es cierto. Lo colocamos y exactamente, el teléfono pesa más que los lentes. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo, por el material del cual están hechos. Si nos vamos al tamaño, casi son iguales, pero el peso no depende mucho del tamaño, más bien depende del material con el cual esté hecho el objeto. Entonces completamos nuestra tabla y decimos que el teléfono pesa más que los lentes.
¿Qué utilizamos? La balanza, ¿sí? Pero si tú en casa, por ejemplo, conoces a la vecina que tiene una tienda, ellos utilizan también sus básculas. Y si quieres comparar el peso de dos objetos, ¿qué tienes que hacer? Pues llevarlos a que te los pesen, ¿verdad? Incluso una mala idea, puedes tener una báscula, puedes tener una balanza y ver quién te está dando los gramos reales, ¿sí? Porque resulta que siempre nos venden por lo regular menos de lo que es, ¿sí? Y para eso también nos sirve comparar el peso de los objetos, ¿sí? Muy bien. De acuerdo a lo que estuvimos trabajando el día de hoy, vamos a contestar algunas preguntas. Pon mucha atención. ¿Por qué? Porque con eso nosotros podemos darnos cuenta si pusiste atención a la clase o a lo mejor andabas jugando por ahí, ¿sí? También es importante, recuérdalo, siempre tomar nota para que cuando tengas dudas, saco mi cuadernito y ahí lo reviso. Bien, primera pregunta, escúchala bien. En el caso de los objetos más grandes, ¿son más pesados que los pequeños? A ver, veamos lo que aquí nos dio, ¿eh? ¿El libro era más grande que el cubo, sí o no? Sí o no. Mira, aquí tenemos el cubo y aquí tenemos el libro. ¿Era más grande o no? Relativamente un poquito más grande, ¿verdad? ¿Y qué pasó con estos dos? ¿Cuál está más pesado? El libro. En este caso, el tamaño sí influyó, ¿sí? Bien. En el vaso de tierra y el mango. El vaso de tierra y el mango tienen la misma medida, ¿sí? Pero resulta que este pesa más que este. Entonces aquí el tamaño no influyó, ¿sí? Bien, entonces la respuesta que yo espero de ti, ¿cuál sería? ¿Entre más grande sea un objeto, pesa más? No precisamente. ¿Tiene que ver con qué? Con el material. Muy bien. Otra pregunta, pon mucha atención. ¿En cuáles de los objetos el pequeño es el más pesado? De los que estuvimos nosotros trabajando, ¿en cuál de ellos el más pequeño pesaba más? Creo que no tuvimos ninguno, ¿verdad? Pero podríamos verlo, por ejemplo, en este, y si yo agarro, ¿qué será? Las llaves que parecen más pequeñas, y vemos que aquí sí influye. ¿Por qué? Porque aunque las llaves se vean más pequeñas, pesan más que este que se ve más grande. Y lo podemos comparar también aquí, ¿eh? Observa, pequeño, grande. ¿Cuál pesa más? El pequeño. Entonces volvemos a lo mismo, que muchas veces no depende del tamaño de las cosas, sino más bien del material con el que estén hechos los objetos, ¿sí? Bien, vamos con otra pregunta. ¿Por qué los objetos pequeños pesaban más que los grandes? Y ya lo respondimos anteriormente. Porque están hechos de un material más pesado. ¿Qué pesará más? La madera, un trozo de madera del mismo tamaño y un trozo de metal. ¿Qué pesa más? Los dos del mismo tamaño. Pues pesa más el metal. ¿Por qué? Porque está más compacto, ¿sí? Y el metal por sí solo tiene un peso más grande que la madera, ¿sí? Bien. ¿En qué parejas fue difícil decir cuál pesaba más? En las que tenían el mismo tamaño, ¿sí? Porque muchas veces pasa eso, de que nos vamos por el tamaño y no nos vamos por la esencia o por lo cual está hecho. Y eso pasa en muchas cosas, ¿sí? Muy bien. Pues creo que con lo que vimos hoy, más lo que tú has trabajado en tu salón de clases, más la información que tú puedas ir buscando en diferentes medios, te queda claro lo que es la comparación del peso de los objetos. Y algo que quiero recalcarte es que no precisamente el tamaño tiene que ver con el peso,
¿sí? Para que no te dejes llevar con que está más grande, entonces pesa más, o está más pequeño y entonces pesa menos, ¿sí? Muy bien, pues ha sido un gusto estar contigo, de verdad. A mí me encanta darte clases y espero que realmente te estén sirviendo. Ojalá y puedas escribirnos tus dudas, tus comentarios y podamos interactuar y hacer más grande tu conocimiento, ¿verdad? Pues bien, te envío un fuertísimo abrazo, un grandísimo beso y nos vemos para la próxima sesión. Contigo, la maestra Floribel Díaz Cedillo se despide. Bye. Adiós.